Vamos a ir a la Escritura, a una hermosa enseñanza que Jesús nos deja, mostrando la diferencia de aquel corazón agradecido y aquel corazón que no es agradecido, o aquel que tan solamente quizás quiere curiosear quién es Jesús. Vayamos al libro de Lucas, el capítulo 7 y el versículo 36. Una hermosa historia que podemos aprender. Jesús yendo al hogar de un fariseo invitado por él a la casa de Simón, que quería quizás escuchar palabras de Jesús, pero se llevó una hermosa enseñanza de Jesús en su hogar. Dice así la Escritura, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjugar con sus cabellos y besar sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es a la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo para decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy probablemente esta reunión, y de hecho fue cerca de haber comenzado su ministerio, dado que pasando el tiempo los fariseos, más que querer comer con él, querían matarlo. Pero Simón quería saber quién era Jesús, quería enterarse de su fama, de lo que ya venía escuchando, de lo que hacía, y lo invitó a Jesús a cenar con él. Y dice la historia que Jesús se sentó a la mesa. Podemos entender y saber que Jesús comparte con aquellos quienes Él los invita. Porque no dice la historia de lugares que Él haya ido que no lo hayan invitado. Él iba a donde lo esperaban, Él iba a donde lo invitaban, Él iba a donde iba a ser. Por lo menos lo invitaron, que después comenzando a hablar lo expulsen. Bueno, eso sí sucedió muchas veces. Y dice el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y ungía con el perfume. Veamos la historia y nos pongamos en ese lugar. Allí estaba Jesús, ahí está bien.
Allí estaba Jesús en esa casa donde había sido invitado. La mesa de lo que ellos compartían era una mesa bajita. Ellos se sentaban en unas alfombras o unas mantas que ponían en el suelo y allí, un poco recostados sobre su brazo izquierdo, comían con la mano derecha. Quizás nosotros nos imaginamos sentados en una silla, cómodos como hoy nosotros comemos a la mesa, pero esta era la forma en que ellos estaban y se posicionaban en una mesa. Se quitaban el calzado y allí comían. Esta mujer de la cual habla dice que era pecadora. Se cree, que la Escritura no lo remarca, que podría haber sido una prostituta, dado que su pecado era conocido en todo el pueblo, y se cree que puede haber sido una prostituta. Este perfume que ella trae, este perfume de alabastro, es un perfume de muy alto precio. El costo aún de este perfume podía ser quizás el sueldo de un año. Así que puedes imaginarte lo que hoy podría costar. Dice que ella, vemos que ni siquiera tuvo quizás la valentía, podríamos decir, de acercarse a Jesús por delante, sino que detrás de él se acercó. Y estando allí detrás de él, me la imagino arrodillada, comenzó con sus lágrimas a lavar sus pies. Y quizás de esos ojos que muchas veces habían servido para el pecado, hoy derramaban lágrimas sobre los pies de Jesús. Sobre sus mejillas, alguna vez maquillada, hoy corrían lágrimas. Sobre su cabello, que quizás había servido para seducir, hoy lo utilizaba para secar los pies de Jesús. Y allí estaba esta mujer sumida en arrepentimiento y agradecimiento a los pies de Jesús. Posiblemente los pies de Jesús estaban hacia el costado y allí ella los lavaba, llorando de arrepentimiento, llorando de agradecimiento. Y ungía, dice, sus pies con este perfume. Este acto de ella no pasó desapercibida ni por Jesús, ni por el fariseo, ni por los otros que estaban en la mesa, dice allí. Cuán importante es poder tener actos delante de Jesús. Y ella lo hizo de la manera correcta. En un profundo arrepentimiento encontró perdón de sus pecados. Vemos que es la forma de arrepentirse profundamente y encuentras perdón de pecados, y también es la forma de darle adoración a Dios a través de un corazón agradecido. Dice el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. El fariseo no reconocía a Jesús como el Cristo, porque aún hasta el día que lo mataron, no lo reconocieron como Cristo. No reconocieron como el Mesías que se cumplía la profecía de que iba a venir un Mesías. Ellos decían era un profeta más. Es más, aquí le dijo: di, maestro. Mire, si Jesús no conoce los corazones. Este fariseo decía entre sí, decía para él mismo, lo decía quizás en su misma conciencia nada más: si tan solamente supiese quién es la mujer que le toca, quién está al lado suyo, quién es la que le besa aún los pies, entendería. Es como decir, no puede entender nada que es una mujer pecadora. Pero Jesús podía entender, podía escuchar sus pensamientos. Y allí Jesús le dice: algo tengo para decirte. Y en el versículo 41 comienza a explicarle, le hace una pregunta a la cual él tenía que responder.
Dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces conocía lo que era el agradecimiento, conocía lo que era ser perdonado. Pero la actitud misma soberbia de él no dejaba ver quién era Jesús. Y tan solamente lo invitó como para poder ver quién era Jesús nada más. Y dice el versículo 44, allí comenzó a explicarle por qué esta mujer era tan agradecida y por qué ella iba a hallar misericordia y por qué ella halló gracia ante los ojos de Jesús y por qué ella podía ser aún alguien que adoraba a Dios. Vuelto a la mujer, dice, versículo 44, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Aquí Jesús comienza a remarcar las grandes diferencias que había en el corazón de la mujer y en el corazón del fariseo. En uno que cree que no necesita perdón y en uno que es agradecido por haber sido perdonado. Dice, entré en tu casa y no me diste agua, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas. Ahora podemos entender un poquito más y ahora les explico cómo era la tradición en aquellos lugares, cómo era la costumbre, cómo se recibía a alguien. Dice entre los orientales, esta reverencia se sujeta solo a un movimiento de cabeza. Hay tres maneras en que uno puede recibir o reverenciar a una persona. Una es tan solamente moviendo la cabeza hacia adelante. Otra forma de reverencia, y que es una costumbre de allí, de Oriente, es saludarse inclinándose un poco, con la frente hacia adelante y con la boca hacia adelante, tocándose el corazón y allí inclinándose un poco para reverenciar a su visita. Esto significa, tiene un valor simbólico y que dice, mi corazón, mi voz y mi cerebro están a tu disposición. Mira cómo, quizás entendiendo las costumbres de la época, podemos entender lo que había sucedido allí. Este fariseo no había reverenciado a Jesús. Aún esta reverencia puede ir más allá, porque dice que pueden hacerlo aún más completa. Y no solo se espera hacerlo con gente de realeza, sino con aquellos que tú quieres reverenciar o con aquellos que tú quieres agradecer, podríamos decir. Cuando uno quiere expresar gratitud por un favor, y dice que aún puedes ponerte de rodillas delante de la persona, inclinando el cuerpo aún hasta tocar tierra con tu cabeza, besando el borde de las vestiduras o aún besando los pies. Esta también, y aún el polvo de sus pies. Esta era la manera más completa de reverenciar o de agradecer a alguien. Esto no lo había hecho aquel fariseo, pero esta mujer sí lo había hecho. Quizás entrando allí como diciendo, yo esta no me la pierdo, yo no me pierdo la oportunidad de reverenciar a Jesús, de agradecerle, aún de ungir sus pies. Las salutaciones, ¿cómo son las salutaciones allí? Por ejemplo, cuando un árabe entraba en una casa, en la tienda de un beduino, las salutaciones eran así.
El amo de la posada decía Salam Aleikum, que quiere decir paz sea contigo. Y el huésped daba una respuesta, y esta respuesta decía Wakalim el Salam, que significa paz sobre ti. Como estas costumbres orientales aún también podríamos decir que se habían introducido en esta tierra de Israel. Ellos habían salido de allí también. Pero era un saludo y una bendición por haber recibido a alguien. Hoy podemos decir shalom, algunos lo dicen, otros no lo dicen. Pero Jesús, sabiendo aún Jesús estas costumbres, decía a sus discípulos, y lo decía en Lucas capítulo 10, versículo 5, paz sea en esta casa. Cuando entres en una casa, saluda y diga, paz sea en esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, ésta volverá a vosotros. Amén. No dice que lo haya saludado así también. Ahora también habla de que la mujer besaba sus pies. La costumbre es que los hombres puedan, en Tierra Santa, puedan besarse en ambas mejillas. Y al entrar a un lugar, al encontrarse, y allí los hombres se saludan de esta manera. Dice que la forma correcta aún de saludarse ahí en Palestina es que levantando tu brazo derecho pongas sobre el hombro izquierdo de tu huésped y besar la mejilla izquierda de él. Igualmente, cambiando de mano, levantando la mano izquierda, poniendo sobre el hombro derecho de tu huésped, besar la mejilla derecha. Y esta era la manera correcta de besar. Dice, no me diste beso, pero esta ha besado mis pies. El lavado de los pies. Dado que el tránsito, el polvo, el calzado el cual usaban eran quizás sus sandalias, los pies de ellos llegaban sucios. Es como si fuese que usamos jota, ¿vieron? Se ensucian los pies. Bueno, allí había mucho menos pavimento que hoy, hasta menos césped que hoy. Pero entonces sus pies se ensuciaban. Y al llegar a un hogar debían descalzarse para aún sentarse sobre la alfombra la cual comían. Entonces allí dice, esta era una costumbre que venía el sirviente con una palangana con agua y lavaba los pies del huésped y lo secaba con una toalla. Entonces allí ya podía pasar a sentarse. Eso no lo había hecho tampoco este fariseo, sino que la mujer lo había hecho con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Ungir la cabeza con aceite también era una costumbre de allí, de ese lugar, cuando alguien llegaba a un hogar. Era una costumbre de ungir con aceite la cabeza de aquellos huéspedes que llegaban. Era aceite de oliva con una mezcla de especias aromáticas. Calculo que daba algún perfume también. Y les remarcaba, no habías hecho esto tampoco, sino que ella ungió aún mis pies. Mira las grandes diferencias entre uno que es perdonado, entre uno que es agradecido y con uno que tan solamente no piensa que necesita perdón. O se piensa ya santo o se piensa ya perdonado. Simón, en esa misma ocasión y con estas mismas palabras, fue acusado de falta de hospitalidad. Jesús le dijo, mira la diferencia que hay entre esta y mira la diferencia que hay entre tú. Supuestamente él conocía todas estas costumbres, dado que aún tenía un hogar, dado que era fariseo, conocía la ley, era un hombre que estudiaba, no era, podríamos decir, un campesino, no era uno del vulgo, era alguien que enseñaba la ley, estaba en la sinagoga, era el que debía dar el ejemplo y no lo hizo.
lo hizo una mujer pecadora. Versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Cristo reconoce que esa mujer había sido culpable, merecía el juicio. Sus pecados la condenaban y aún la sociedad la condenaba. Quizás su mirada no era digna de ser levantada ni en presencia de Jesús, menos dice que vino por atrás. Pero encontró perdón al humillarse delante de Jesús. Por eso resalta Jesús este mucho amor hacia él y resalta que mucho se le había perdonado, por eso podía amar mucho. Lo mismo nos sucede a nosotros. Mucho podemos agradecer a Dios porque Él nos ama, porque Él nos ha perdonado. O podemos tan solamente venir ante Dios siempre reclamándole lo que necesitamos, lo que hizo, lo que no hizo bien, lo que hizo mal, lo que nosotros queremos. Mira, ella se acercó humillándose y trajo quizás lo más valioso que tenía para darle a Jesús. Nosotros mismos quizás cuando buscamos de hacer un regalo, no sé, nos ponemos a comparar los precios, decir, ay no, este se merece o no se merece. Y así estamos delante quizás de una vidriera, al comprar una remera, un pantalón, un perfume. Y si hay un perfume de 2.000, bueno, y hay de 20, de 50 y no sé, sí, con el de 2.000 anda, ¿verdad? Pero a veces pensamos así. ¿Y para Jesús? ¿Qué le damos a Él? Amó mucho. Está claro que el amor de esa mujer fue por la causa del perdón. Jesús la perdonó. Dice que aquellas mujeres, aun si eran sorprendidas en este acto de adulterio, debían ser apedreadas. En otra ocasión, una mujer que fue sorprendida, Jesús también la perdonó. Aquel a quien perdona poco, poco ama. Y le decía al fariseo, tú amas poco porque poco se te ha perdonado. ¿Y por qué a veces puede perdonar poco? Porque poco se confiesa, porque poco nos acercamos a Dios, porque poco le entregamos. Vestidos detrás de un manto de religiosidad, vestidos detrás de un nombre o una apariencia, se encontraba este fariseo. Y aquella mujer, todo lo contrario, vestida de pecado se encontraba. Pero ella encontró perdón y aquel otro no lo encontró. Que nosotros podamos ser de aquellos que así como esta mujer pecadora reconocía su pecado, se acercó a Dios trayéndolos y Él la perdonó. Y aún si decimos, Señor, tú me has perdonado, te doy gracias, podemos acercarnos a Él en adoración y brindarles todo nuestro amor, todo nuestro agradecimiento y exaltarle a Él por todo lo que Él es. Amén. Señor Jesús, enséñanos cada día a amarte más y más. Enséñanos a que tú eres aquel que nos has perdonado y que necesitamos ser limpiados. Señor, nuestras vestiduras se ensucian, nuestro corazón se ensucia. Señor, lávanos, límpianos. Pero Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a ser de aquellos que dan todo a tu nombre. Aquellos que se rinden en tu presencia, aquellos que exaltan tu nombre.
sin importar quién es que nos está juzgando, sin importar quién está al frente. Porque aquellos que estaban al frente de esta mujer eran los que aún tenían la capacidad de poder matarla a pedradas. Señor Jesús, ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a que nuestros corazones estén reverenciados delante de ti. Ayúdanos a que nuestros cuerpos estén entregados a ti, nuestros brazos extendidos para ti, nuestros ojos mirarte solamente a ti, nuestras lágrimas ser derramadas en agradecimiento, en perdón, en gratitud, en humillación, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre, por todo lo que tú nos das. Seas tú bendito, seas tú exaltado. Y gracias porque tú nos enseñas a venir ante ti con agradecimiento. Señor Jesús, seas tú levantado, tu nombre sea exaltado. Digno eres de gloria, digno eres de ser reverenciado, Señor Jesús. Aún gracias porque tú perdonas nuestros pecados. Gracias porque tú nos salvaste. Gracias por esa obra en la cruz. Gracias, Señor Jesús, gracias te doy a ti. Y sea solamente tu nombre exaltado en mi vida, en mi hogar, en la congregación, Señor Jesús. Gracias te doy en el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén.